Ella parecía solo una joven más, con sueños sencillos, hasta que su historia de superación dejó a todos sin palabras. Hoy vas a conocer la historia de Luía, una mujer que, a pesar de las humillaciones y las puertas cerradas por su origen humilde, logró cambiar su destino. No es un cuento de hadas, es una historia real de lucha, coraje y perseverancia. Durante años, el mundo la ignoró, pero lo que nadie sabía es que ella estaba a punto de demostrar que, con fuerza y determinación, incluso los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. ¿Por qué esta historia es tan importante? Porque hay momentos en la vida en los que el destino de alguien puede cambiar para siempre. Y cuando esa transformación ocurre, el mundo entero se ve obligado a mirarla de nuevo. Si te emocionas con historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni un solo momento inspirador. Aquí contamos historias reales de vidas que cambiaron para siempre, y te aseguro que no querrás perderte la próxima. Nadie en el restaurante se percató del pequeño drama que se desarrollaba en la mesa de la esquina, excepto Luía. Mientras servía platos con una sonrisa discreta, sus ojos se detuvieron en el niño de mirada ausente y manos inquietas. Mateus. Tenía 6 años, autismo severo y un historial de rechazos a cualquier alimento que no siguiera su rutina rígida. Frente a él, su padre, vestido de traje impecable, lo miraba con una mezcla de cansancio y tristeza resignada. La comida seguía intacta. Era una escena repetida, una lucha silenciosa que parecía no tener fin. Luía no lo pensó demasiado. No era terapeuta ni educadora, pero sabía observar, sabía sentir. Se acercó con cautela, sin invadir, con ese respeto que nace de quien ha vivido al margen. Se agachó al nivel del niño, dejando el plato justo al lado, sin hablar, sin presionar. En lugar de insistir, simplemente esperó. Su gesto no fue técnico, fue humano. Una cucharada con la comida favorita de muchos, puré de papas con pollo desmenuzado y una sonrisa cálida, sin juicio. Nada más. Y en ese instante que nadie vio venir, algo cambió. Mateus, con movimientos torpes pero decididos, llevó la cuchara a la boca, solo una vez, pero bastó. No fue casualidad, fue conexión. El silencio en la mesa se volvió un suspiro contenido. El padre, incrédulo, dejó caer la servilleta. Nadie lo había logrado antes, ni los especialistas mejor pagados. Y sin embargo, esa joven sin diploma, sin títulos, sin autoridad, había conseguido lo que parecía imposible. Aquel gesto mínimo, íntimo, casi invisible, fue una victoria monumental. Lo que nadie sabía es que aquella camarera despreciada estaba a punto de cambiar no solo el destino de ese niño, sino el de toda una familia. Porque detrás de sus manos firmes y su voz pausada había una historia de lucha, pobreza y resistencia. Luía no vino de la nada, vino del dolor, de la exclusión, de noches cuidando a un hermano también autista mientras el mundo dormía indiferente. Y quizás por eso, su gesto no fue profesional, fue personal, fue de alma a alma. Lo que parecía un momento aislado, pronto se transformaría en el inicio de una cadena de cambios inesperados, porque alguien más, sentado a esa mesa con el corazón endurecido por años de soledad, empezaba a despertar. Renato Méndez no era un hombre fácil de emocionar. Acostumbrado a cifras astronômicas, decisões corporativas e reuniões com executivos de terno e ego inflado, há muito tempo havia trancado o coração atrás de paredes frias e intransponíveis. Desde a morte da esposa, tudo em sua vida havia se tornado cálculo. Terapeutas renomados, clínicas particulares, diagnósticos e relatórios. Mas nada disso havia trazido respostas. Nada havia tocado o silêncio de Mateus, nem mesmo ele, seu próprio pai. Mas naquele restaurante modesto, diante daquela cena tão simples quanto improvável, algo dentro de Renato quebrou.
O garfo caiu de sua mão quando viu o filho levar a colher à boca, sem resistência, sem grito, sem medo. Uma lágrima inesperada escorreu, não de tristeza, mas de um tipo raro de esperança que ele já não reconhecia, como se por um segundo o tempo voltasse, como se a presença da esposa, sempre tão doce com o filho, pairasse naquele gesto. Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou. Apenas olhou para Luía com um misto de espanto e gratidão muda. Não entendia como, nem porquê, mas sabia o que havia presenciado. Aquilo não era técnica, era algo mais profundo, intuitivo, instintivo, humano. Renato, o bilionário que controlava impérios, estava ali, impotente diante de uma garçonete que havia feito o impossível sem pedir nada em troca. A vergonha o tocou por dentro. Quantas vezes havia julgado pessoas como ela, gente simples, de fala contida, que não tinha diploma nem sobrenome conhecido. Quantas vezes havia confundido aparência com competência. Ali, diante do milagre cotidiano de uma colher e de um olhar respeitoso, Renato compreendeu que talvez estivesse vivendo errado. Que sua frieza, sua rigidez, não salvariam o filho. Naquele instante, nasceu uma semente, pequena, discreta, mas poderosa. Não era só sobre Mateus, era sobre ele também, sobre um pai quebrado tentando se reconstruir através de um gesto silencioso. E mal sabia ele que aquela mulher, aparentemente invisível, traria muito mais do que um avanço terapêutico. Traria reviravoltas, confrontos e a chance de um novo começo. Luía nunca planeó ser camarera. Su sueño, desde muy joven, era estudiar psicología infantil. No por ambición, mas por sobrevivencia. Queria entender o mundo silencioso do irmão, que desde pequeno vivia em um universo particular, onde barulhos machucavam e abraços eram demais. Ingressou na faculdade com uma bolsa e uma mochila rasgada, carregando mais fé do que certezas. Mas a vida, como sempre, cobrou seu preço. A avó, única cuidadora da família, adoeceu. E com o irmão ainda dependente, Luía teve que escolher entre os livros ou os remédios dela. Trancou a matrícula no meio do segundo ano. Voltou para casa. E entre plantões como garçonete e noites mal dormidas, começou a construir suas próprias ferramentas. Não nos corredores da universidade, mas no chão da sala de casa. Criou métodos intuitivos, baseados em tentativa, erro, paciência e amor. Enquanto a maioria só via um menino difícil, Luía enxergava padrões, sinais, pequenos códigos de comportamento que outros ignoravam. A vida lhe ensinou mais que qualquer manual. O esforço silencioso virou prática diária. Com o tempo, virou referência entre as vizinhas. Era ela quem acalmava as crises das crianças complicadas, quem ensinava outras mães a respeitarem o tempo de cada filho. Mas sem diploma, sem status, sem apoio institucional, seu conhecimento era invisível. Para muitos, ela era só uma menina esforçada, mais uma batalhadora que não chegou lá. Só que Luía nunca quis palco. Ela queria resultados. Queria ver seu irmão comer, dormir, sorrir. Queria dignidade. Queria transformar realidades com o pouco que tinha. Por isso, quando viu Mateus no restaurante, algo em seu instinto despertou. Não foi coincidência. Foi empatia pura. Um reconhecimento silencioso entre dois mundos à margem. E foi isso que a fez agir com tanta precisão e calma. Ela não o tratou como um paciente. Ela o viu completamente. Como poucas vezes na vida, Mateus havia sido visto. Por isso funcionou. E agora, sem saber, sua história, marcada por dor, exclusão e persistência, estava prestes a se entrelaçar com os corredores do poder, do dinheiro e da desconfiança. Porque o que Luía sabia não vinha de livros, e isso incomodaria muita gente. Renato no durmió esa noche. O si lo hizo fue en fragmentos rotos, entre recuerdos de su esposa y la imagen de Luía sentada junto a su hijo, compartiendo silencio con una ternura que él ya no recordaba.
Al amanecer, con una taza de café aún intacta sobre la mesa, tomó una decisión que habría parecido impensable días antes. Necesitaba hablar con ella, no como empresario, no como cliente, como padre. La encontró al final de su turno, con el delantal doblado y el cabello recogido sin pretensión. Luego pensó que era una queja, una mesa insatisfecha, una propina olvidada, pero lo que escuchó la dejó sin palabras. Renato Méndez, el hombre que salía en revistas de negocios y cerraba acuerdos millonarios, le ofrecía un trabajo, no en un restaurante, no como camarera, sino como acompañante terapéutica de su hijo, con salario digno, tiempo para ella y apoyo económico para que pudiera retomar la universidad. Luía, de inmediato, receló, no por desconfianza hacia el niño, sino hacia el mundo que Renato representaba. Sabía muy bien cómo operaba la alta sociedad, elogios vacíos, intenções escondidas, caridade disfarçada de controle. Com serenidade, ela recusou a princípio. Disse que não queria ser apenas um nome no meio de uma equipe que ignoraria sua voz. Se fosse para aceitar, teria que ser com liberdade, respeito e espaço para aplicar seus próprios métodos, sem interferência, sem condescendência. Renato hesitó. Aquello no era lo que esperaba, pero algo en su forma de hablar, la firmeza sin arrogancia, la dignidad sin resentimiento, lo convenció. No era una improvisada, era una fuerza silenciosa. Y si había logrado tocar a su hijo, debía darle crédito. Así que aceptó, no como un acto de buena voluntad, sino como una apuesta real. A Luía no le regalaban nada. Lo que se le ofrecía era apenas una oportunidad. Lo demás, ella lo ganaría con mérito, como había hecho toda su vida. Y así, con esa firma simbólica en un cuaderno arrugado de notas viejas, comenzó una nueva etapa. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarla, porque en las sombras de esa casa aún se tejían prejuicios que no caerían tan fácilmente. La mansión de los Méndez tenía muros altos, jardines perfectamente podados y un silencio que gritaba. Allí cada gesto tenía peso, cada visita un protocolo. Fue en ese ambiente, tan distinto de cualquier lugar que Luía conocía, donde se encontró cara a cara con la sombra más dura del pasado de Renato. Su madre, Berenice, elegante, imponente y de mirada afilada. Berenice era el tipo de mujer que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Había criado a su hijo con puño de hierro, había enterrado a su nuera con lágrimas secas y ahora custodiaba el destino de su nieto como si se tratara de una empresa más. Cuando supo que Renato había contratado a una camarera sin título para cuidar de Mateus, no lo creyó. Cuando confirmó que era verdad, sintió que aquello era una humillación. Convocó una reunión. No fue informal. Había médicos, terapeutas certificados, documentos sobre la mesa, y frente a todos miró a Luía de arriba a abajo, como uma expressão que misturava desprezo e desafio. A primeira pergunta foi direta, sem rodeios. Donde estudiaste? Que formação tienes para estar aqui? O silêncio que se seguiu não era de insegurança, mas de firmeza. Luía respondeu com calma, contando sua experiência, suas práticas, seu irmão. Falou com verdade. Mas para Berenice aquilo não era suficiente. Experiência não substitui diploma, disse com frieza. Renato tentou intervir, mas foi contido. Sabia que, apesar de tudo, a mãe ainda tinha influência sobre as decisões mais importantes. E a tensão naquela sala era palpável. Para Berenice, Luía representava tudo o que ela mais temia. A quebra das convenções, a entrada do improviso num sistema que ela jurava controlar. Mas o que ela não sabia é que essa resistência só fortalecia a determinação de Luía, porque ela não estava ali para provar seu valor. Ela já sabia quem era. A reunião terminou sem consenso, mas algo havia mudado. No olhar de Mateus, que observava tudo do corredor, havia um brilho novo. E isso ninguém ali tinha o poder de ignorar. Ainda assim,
A batalha por reconhecimento estava só começando. E os fantasmas do passado de Luía estavam prestes a bater a porta. En medio de aquel ambiente cargado de tensiones, diagnósticos y agendas controladas, Mateus parecía seguir siendo un espectador silencioso de su propia vida. Hasta que Luía, sin prometer milagros, simplemente se quedó. No intentó cambiarlo, no lo forzó a encajar. Lo escuchó en su forma de mirar, en sus estereotipos repetitivos, en esos pequeños gestos que los demás llamaban rarezas, pero que para ella eran lenguaje puro. Y esa diferencia, la de no querer corregir, sino comprender, fue lo que lo transformó. Los días con Luía no tenían horarios rígidos ni instrucciones estrictas. Había rutinas, sí, pero también espacio para la improvisación emocional. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran suaves como un arrullo. Le enseñó que podía explorar, equivocarse, probar sabores. A veces solo dejaba el plato cerca, sin presión. Otras veces jugaba a esconder una galleta debajo del mantel, como si fuera un secreto entre ellos. Y Mateus respondía. No siempre, no rápido, pero respondía. Un día, sin que nadie se lo pidiera, él tomó un libro ilustrado y lo llevó a Luía. Abrió la página de los animales del bosque y Era le un señaló. pequeño gesto, sí, pero era la primera vez que compartía algo por iniciativa propia. Renato lo vio desde el umbral y no pudo contener la emoción. Más que progreso, aquello era vínculo. Un niño que empezaba a confiar, a abrir su mundo. Y todo gracias a alguien que jamás lo trató como un caso, sino como un ser completo, con derecho a ser comprendido. Incluso Berenice, aunque aún reticente, empezó a notar que las crisis eran menos frecuentes, que las noches ya no estaban marcadas por gritos desesperados, pero no lo admitía, al menos no en voz alta, porque aceptar a Luía significaba admitir que lo que ella defendía, empatía, intuición, experiencia vivida, podía ser tan valioso como cualquier título universitario, y ese era un cambio difícil de tragar. Mientras Mateus florecía, Luía comenzaba a creer que quizás había encontrado no solo un propósito, sino un lugar. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, el pasado que tanto había enterrado tocó a la puerta con fuerza, y esta vez venía con nombre y apellido. La casa estaba en silencio. Era uno de esos fines de semana donde todo parecía encajar. Mateus dibujaba en el jardín, Renato leía sin mirar el reloj, y hasta Berenice en su balcón parecía menos hostil. Luía preparaba una merienda ligera cuando sonó su celular. Un número desconocido. Dudó, pero algo en su pecho le dijo que no podía ignorarlo. ¿Luía Almeida? Aquí habla el Hospital Santa Clara. El doctor Augusto pidió que la contactáramos con urgencia. El mundo se detuvo. Santa Clara no era solo un hospital. Era el lugar donde su madre falleció en circunstancias jamás aclaradas, donde un error, o quizás algo peor, la dejó huérfana mucho antes de lo necesario. Y el nombre de Augusto lo conocía demasiado bien. No era solo un médico, era el hombre que años atrás la había humillado cuando intentó denunciar una negligencia que nadie quiso investigar. El mismo que la acusó de histeria pobretona en una sala llena de gente que miraba al suelo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Temblando, Luía guardó el teléfono. No dijo nada, pero su rostro cambió. Renato lo notó de inmediato. Intentó preguntar, pero ella esquivó. No era miedo, era la certeza de que algo oscuro estaba por volver, porque había cosas de su historia que nunca había contado, secretos que protegían no solo su dignidad, sino a alguien más. Y si el doctor Augusto estaba de regreso, era cuestión de tiempo antes de que esa farsa cuidadosamente enterrada saliera a la luz. En los días siguientes, las miradas se tornaron más largas. Berenice parecía husmear más de lo normal. Incluso Mateus, sensible a los cambios de energía, se mostró inquieto. Luía, que hasta entonces había sido una presencia firme, empezó a vacilar. Pero una cosa tenía clara:
No había llegado tan lejos para ser destruida por quienes siempre creyeron que ella no valía nada, porque lo que nadie sabía es que Luía guardaba una verdad que podía desmoronar reputaciones enteras y ahora tenía que decidir, callar para proteger su nueva vida o hablar y enfrentar a gigantes. El día llegó de forma inesperada, como las tormentas que se sienten antes de que el primer trueno estalle. Luía no había podido evitar la llamada del hospital y en lugar de ignorar el peso de su pasado, decidió enfrentar aquello que tanto había temido. Había pasado demasiado tiempo ocultando secretos, pero no podía permitir que la sombra de su historia volviera a destruir la vida que había construido. No solo por ella, sino por Mateus. Renato la acompañó al hospital. Él no sabía todos los detalles, pero algo en su mirada comprendió que este viaje no solo era médico. En la sala de espera, Luía temblaba. Sabía que allí estaba la verdad que podría deshacer todo lo que había logrado. El doctor Augusto la recibió en su oficina, con esa sonrisa fría que la hacía sentir como una niña pequeña frente a un adulto imponente. Él había estado allí aquella noche, años atrás. Sabía más de lo que ella quería. Y le hizo una oferta: silenciar los hechos por un precio alto, o si decidía hablar, destruir la vida que había edificado. En ese momento, Luía se enfrentó a una elección que la marcaría para siempre: guardar el silencio para mantener su estabilidad o hablar y arriesgarlo todo, pero finalmente recuperar su dignidad. Renato la observaba, sin saber cuál sería su decisión, pero sabiendo que no podría vivir con ella si elegía traicionar su propio ser. El peso de la decisión recayó sobre sus hombros y en un suspiro, Luía decidió enfrentarse a su mayor miedo. No permitió que la intimidación del doctor Augusto la dominara. En lugar de ceder, buscó ayuda legal, se apoyó en las personas que creían en ella y por primera vez la verdad salió a la luz. El proceso fue largo, duro y lleno de obstáculos, pero finalmente las mentiras fueron desmanteladas. El doctor Augusto, en su intento de protegerse, terminó siendo destituido, y muchas de las verdades ocultas por años fueron finalmente reveladas. Luía no solo salvó su futuro, sino también el de muchas otras personas que sufrieron en silencio bajo el sistema que él representaba. Aunque la justicia fue lenta, su vida empezó a cambiar de nuevo. La aceptación de la familia Méndez, las dificultades de su propio camino y las heridas de su pasado, finalmente empezaron a sanar. No sin cicatrices, pero con la certeza de que había tomado la mejor decisión, porque lo que nadie sabía es que Luía, a pesar de su humildad, de su falta de título universitario, siempre tuvo lo que más importa: una fuerza inquebrantable, el coraje de enfrentarse a sus demonios y el poder de su verdad. Y así, Luía no solo ganó el respeto de quienes la rodeaban, sino también el reconocimiento por su valentía. El amor verdadero y el respeto no vienen de la perfección, sino de la honestidad, del sacrificio y de la capacidad de levantarse una y otra vez. Al final, más allá de cualquier diploma, título o aprobación externa, ella se dio cuenta de algo fundamental. El valor de una persona no está en lo que otros creen de ella, sino en lo que ella misma cree ser capaz de lograr. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, enfrentando todo solo? ¿Tendrías la valentía de empezar de nuevo después de tantas dificultades? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perder ninguna historia inspiradora de superación como esta. Cada viaje tiene algo que enseñarnos y queremos compartir cada transformación contigo. Y si buscas más inspiración, haz clic ahora y conoce la historia de un hombre que pasó de vivir en la calle a convertirse en millonario y descubre el secreto detrás de su increíble transformación. No te lo pierdas.